¿Qué inventos capaces de cambiar el curso de la historia fueron eliminados porque alguien decidió que el mundo no estaba listo para ellos? ¿Qué descubrimientos funcionaban, pero eran demasiado peligrosos para hacerse públicos? Y sobre todo, ¿qué tecnologías desaparecieron no por fracasar, sino por tener éxito? Esta no es una historia de ciencia ficción. Es una historia de silencios, de archivos sellados, y de inventores que cruzaron una línea invisible. Durante décadas, ciertos avances tecnológicos han sido descartados como mitos, exageraciones o simples fraudes. Sin embargo, una revisión cuidadosa de archivos históricos, documentos judiciales, patentes confiscadas y testimonios oficiales revela un patrón inquietante. Hablamos de inventos documentados, presentados ante testigos cualificados, algunos de ellos financiados por gobiernos, universidades o grandes corporaciones, y posteriormente retirados del dominio público. Existen registros de patentes bloqueadas, laboratorios clausurados, material incautado por agencias estatales y órdenes judiciales que prohibieron continuar investigaciones específicas. En varios casos, los inventores fueron desacreditados profesionalmente, arruinados económicamente o directamente silenciados. Esto no son teorías de conspiración. Son casos documentados que aparecen en archivos históricos, procesos legales y testimonios bajo juramento. Muchos de estos inventos no prometían comodidad. Prometían ruptura. Ruptura de modelos económicos. Ruptura de industrias enteras. Ruptura del equilibrio de poder tecnológico. A lo largo de este documental analizaremos 10 de estos casos. Comenzaremos por los más extraños pero aún explicables, aquellos que permiten al espectador mantener el escepticismo. Porque si los primeros caen, los siguientes resultan mucho más difíciles de ignorar. Caso 1. El generador de energía inalámbrica de Nikola Tesla. A finales del siglo XIX, Nikola Tesla no intentaba mejorar el sistema eléctrico existente. Intentaba reemplazarlo por completo. En 1899, Tesla comenzó a desarrollar un sistema de transmisión inalámbrica de energía, basado en resonancia electromagnética con el campo eléctrico natural de la Tierra. Su objetivo era simple en concepto, e incendiario en consecuencias: electricidad gratuita, ilimitada y sin cables. El proyecto culminó con la construcción de la Torre Wardenclyffe, una estructura de más de 57 metros de altura diseñada para transmitir energía a grandes distancias sin necesidad de líneas eléctricas. Testigos contemporáneos describieron demostraciones en las que bombillas se encendían sin estar conectadas a ninguna fuente visible. Motores funcionaban sin cables. Dispositivos eléctricos operaban simplemente al estar dentro del campo generado por la torre. Tesla llamaba a este fenómeno energía radiante, radiación electromagnética presente en todo el espacio, que podía ser convertida en electricidad utilizable. Durante los primeros ensayos, el sistema funcionó. Pero entonces ocurrió algo revelador. Cuando J.P. Morgan comprendió que no existiría un contador, que la energía no podría ser medida ni facturada, retiró inmediatamente su apoyo financiero. Según múltiples relatos históricos, Morgan formuló una pregunta que marcaría el destino del proyecto. Si cualquiera puede acceder a la energía, ¿dónde ponemos el medidor? En 1906, la financiación fue cancelada. En 1917, la torre fue demolida. Tras la muerte de Tesla en 1943, agentes federales confiscaron más de 80 baúles con documentos técnicos, esquemas y notas personales. Parte de ese material fue clasificado bajo razones de seguridad nacional. Hasta hoy, no todo ha sido desclasificado. La versión oficial sostiene que el sistema no era viable. Sin embargo, ingenieros posteriores lograron replicar parcialmente los principios de transmisión inalámbrica de Tesla. Algunos, como el ingeniero Lester Endershott en 1957, afirmaron haber construido dispositivos funcionales antes de que su trabajo fuera incautado por autoridades federales. La pregunta permanece abierta. Si el sistema no funcionaba, ¿por qué fue confiscado? Caso 2. La máquina de frecuencias contra el cáncer de Royal Raymond Rife. En la década de 1930, el científico estadounidense Royal Raymond Rife desarrolló un microscopio capaz de observar microorganismos vivos con una precisión sin precedentes. A diferencia de los microscopios tradicionales, el suyo no destruía las muestras. Gracias a esta tecnología, Rife llegó a una conclusión revolucionaria. Cada organismo patógeno emitía una frecuencia electromagnética específica.
Y si esa frecuencia podía identificarse, también podía ser destruida. Rife diseñó un generador capaz de emitir pulsos electromagnéticos calibrados para destruir células cancerígenas sin afectar al tejido sano. El principio era simple: resonancia destructiva, como romper una copa de cristal con la nota correcta. En 1934 se realizaron ensayos clínicos documentados. 16 pacientes con cáncer terminal fueron tratados. Según los informes médicos, 14 mostraron remisión completa en menos de 70 días. Los 2 restantes mejoraron tras ajustes en el protocolo. El resultado final fue, oficialmente, 100% de recuperación. El director del estudio, el Dr. Milbank Johnson, se preparaba para presentar los resultados a la comunidad médica. Nunca llegó a hacerlo. Johnson murió repentinamente. Los registros del ensayo desaparecieron. Los archivos universitarios fueron modificados. Poco después, la Asociación Médica Americana inició una campaña para desacreditar a Rife. Sus publicaciones fueron rechazadas. Los médicos que utilizaron sus dispositivos recibieron amenazas de retirada de licencia. En 1939, el laboratorio de Rife fue allanado. Sus equipos destruidos. Sus planos confiscados. La explicación oficial fue clara: la máquina no funcionaba. Pero el contexto económico resulta incómodo. En ese mismo periodo, el tratamiento del cáncer se estaba consolidando como una industria multimillonaria basada en terapias prolongadas, no en curaciones definitivas. Rife murió empobrecido y desacreditado. Su tecnología, oficialmente, nunca existió. Pero el expediente sigue abierto. Caso 3. El automóvil que funcionaba con agua, el motor de Stanley Meyer. En los años 90, mientras la industria automotriz invertía miles de millones en optimizar motores de combustión, un inventor independiente afirmaba haber dado un salto imposible: un automóvil impulsado por agua. Stanley Meyer aseguraba que su sistema no utilizaba electrólisis convencional. En su lugar, aplicaba resonancia molecular para separar el hidrógeno del oxígeno con un consumo energético mínimo. El hidrógeno generado alimentaba el motor, mientras el oxígeno se liberaba al ambiente. En 1996, Meyer realizó demostraciones públicas con un buggy modificado que, según testigos, funcionaba utilizando únicamente agua como fuente primaria. El vehículo recorrió kilómetros sin combustible fósil ni baterías externas. Las reacciones fueron inmediatas. Empresas petroleras ofrecieron comprar la patente. Meyer se negó. Gobiernos extranjeros mostraron interés. Meyer también se negó. En su lugar, declaró públicamente que su intención era liberar la tecnología para evitar guerras por recursos energéticos. En 1998, Meyer fue citado a un arbitraje judicial tras ser acusado de fraude por 2 inversores belgas. Durante el proceso, Meyer presentó sus patentes y afirmó que su tecnología funcionaba, pero que no estaba obligado a revelar todos los detalles técnicos. El juez falló en su contra. Horas después del juicio, el 20 de marzo de 1998, Stanley Meyer colapsó en un restaurante tras exclamar a su hermano: «Me han envenenado». La causa oficial de la muerte fue aneurisma cerebral. No se realizó autopsia completa. No se investigó la afirmación de envenenamiento. Sus prototipos desaparecieron. La narrativa oficial sostiene que Meyer era un fraude. Sin embargo, el expediente deja una pregunta incómoda. Si su tecnología no funcionaba, ¿por qué tantos actores poderosos intentaron comprarla? Caso 4. El generador de energía infinita de Edwin Gray. Edwin Gray afirmaba haber construido un generador eléctrico capaz de producir más energía de la que consumía, violando aparentemente el principio clásico de conservación de la energía. Su dispositivo, denominado conmutador de descarga por pulsos, utilizaba descargas de alta tensión para liberar energía no contabilizada por los sistemas tradicionales de medición. Durante demostraciones públicas, ingenieros independientes observaron algo desconcertante. El sistema generaba picos de energía que no podían explicarse con la energía de entrada registrada. Gray sostenía que no estaba creando energía de la nada, sino accediendo a un campo energético previamente ignorado por la física convencional. En 1977, el Departamento de Comercio acusó a Gray de fraude electrónico. Su laboratorio fue allanado. El equipo incautado. Las demostraciones interrumpidas. Gray pasó años enfrentando procesos judiciales. Finalmente fue declarado culpable y encarcelado. La explicación oficial fue contundente:
el dispositivo era un engaño. Pero durante el juicio, varios expertos admitieron bajo juramento que no comprendían completamente el funcionamiento del aparato. Tras cumplir condena, Gray fue liberado. Poco después, murió en circunstancias poco claras. Hoy, gran parte de su documentación técnica sigue desaparecida. Caso 5. El radar humano, el proyecto soviético de Nikolái Legasov. Durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética financiaron investigaciones en campos que hoy resultan incómodos de mencionar: percepción extrasensorial, visión remota y capacidades cognitivas ampliadas. Uno de los proyectos más controvertidos estuvo dirigido por Nikolái Legasov, un físico ruso que afirmaba haber desarrollado métodos para entrenar a individuos capaces de detectar objetos, estructuras y actividad humana sin instrumentos físicos. El objetivo militar era claro: crear soldados capaces de identificar instalaciones enemigas sin radares ni satélites. Documentos soviéticos desclasificados parcialmente en los años 90 mencionan experimentos en los que sujetos describieron con precisión bases militares a cientos de kilómetros de distancia. La explicación oficial posterior fue que los resultados eran coincidencias estadísticas. Sin embargo, el programa fue abruptamente cancelado. Los participantes firmaron acuerdos de confidencialidad. Los informes completos nunca se publicaron. Legasov abandonó Rusia y denunció presiones estatales para silenciar sus investigaciones. Murió en 2012. Hoy, la existencia del programa es reconocida. Sus resultados, no. Caso 6. El metal que no debía existir, la aleación de memoria nitinol. En 1961, un equipo del Naval Ordnance Laboratory descubrió una aleación metálica con una propiedad que, en ese momento, parecía violar el comportamiento conocido de los materiales sólidos. El metal podía recordar su forma original. Al ser doblado, deformado o comprimido, el material regresaba espontáneamente a su configuración inicial al alcanzar una temperatura específica. No se fracturaba. No se debilitaba. Simplemente, recordaba. El material fue bautizado como nitinol, por Nickel, Titanio y Naval Ordnance Laboratory. Durante las pruebas internas, el metal soportó tensiones extremas, impactos balísticos y ciclos térmicos repetidos sin degradación estructural. Ingenieros militares describieron su comportamiento como no intuitivo. El potencial era inmediato. Estructuras autorreparables, componentes militares imposibles de inutilizar, sistemas mecánicos sin desgaste convencional. Pero algo ocurrió tras los primeros informes. Los documentos técnicos fueron reclasificados. Las aplicaciones militares dejaron de mencionarse. El proyecto fue fragmentado en múltiples programas menores. Años después, versiones civiles del nitinol aparecieron en el mercado, limitadas a usos médicos menores y aplicaciones controladas. Ninguna de las aplicaciones estratégicas iniciales fue retomada públicamente. La explicación oficial fue simple: el material era difícil de producir a gran escala. Sin embargo, informes internos de 1964 indicaban lo contrario: el problema no era técnico, sino estratégico. Un metal que no se rompe, cambia las reglas de la guerra. Caso 7. El avión que nunca aterrizó, el proyecto Aurora. A finales de los años 80, observadores civiles y militares comenzaron a reportar aeronaves imposibles. Objetos triangulares, sin alas visibles, desplazándose a velocidades hipersónicas, sin estampido sónico. Los avistamientos se concentraron en una zona específica, el corredor aéreo cercano al Área 51. En 1989, un documento presupuestario del Departamento de Defensa incluyó una línea ambigua, Aurora, con una asignación de miles de millones de dólares sin descripción técnica. Oficialmente, Aurora no existía. Sin embargo, pilotos comerciales reportaron encuentros con aeronaves que ascendían desde 30.000 a 60.000 pies en segundos. Sismógrafos registraron patrones de ondas consistentes con propulsión no convencional. En 1992, un ingeniero aeroespacial retirado afirmó bajo juramento haber trabajado en un sistema de propulsión basado en detonación por pulsos, capaz de superar Mach 6 sin firmas acústicas tradicionales. El proyecto nunca fue reconocido. Nunca cancelado. Nunca explicado. Hoy, Aurora sigue figurando como mito aeronáutico. Pero ningún mito deja huella sísmica. Caso 8. El microchip que pensaba solo, el proyecto soviético de computación biológica.
Mientras Occidente apostaba por el silicio, la Unión Soviética exploró una vía radicalmente distinta: chips híbridos, combinando circuitos electrónicos con tejido neuronal cultivado. El objetivo era crear sistemas capaces de aprendizaje autónomo real, no programado. Los prototipos, según documentos desclasificados en 1993, mostraban comportamientos emergentes, adaptación, optimización espontánea y toma de decisiones no previstas por los desarrolladores. En una prueba documentada, el sistema resolvió un problema logístico militar mediante una estrategia no contemplada por los operadores humanos. El proyecto fue detenido en seco. La razón oficial fue ética. La razón interna fue distinta. Un memorando fechado el 3 de abril de 1988 advertía: el sistema desarrolla patrones de decisión no trazables. El hardware fue destruido. Los datos, sellados. Los investigadores, reasignados. Hoy, solo fragmentos del proyecto sobreviven en archivos incompletos. La pregunta no es si funcionó. La pregunta es qué aprendió. Caso 8. El microchip que pensaba solo. El proyecto soviético de computación biológica. Mientras Occidente apostaba por el silicio, la Unión Soviética exploró una vía radicalmente distinta: chips híbridos, combinando circuitos electrónicos con tejido neuronal cultivado. El objetivo era crear sistemas capaces de aprendizaje autónomo real, no programado. Los prototipos, según documentos desclasificados en 1993, mostraban comportamientos emergentes, adaptación, optimización espontánea y toma de decisiones no previstas por los desarrolladores. En una prueba documentada, el sistema resolvió un problema logístico militar mediante una estrategia no contemplada por los operadores humanos. El proyecto fue detenido en seco. La razón oficial fue ética. La razón interna fue distinta. Un memorando fechado el 3 de abril de 1988 advertía: el sistema desarrolla patrones de decisión no trazables. El hardware fue destruido. Los datos, sellados. Los investigadores, reasignados. Hoy, solo fragmentos del proyecto sobreviven en archivos incompletos. La pregunta no es si funcionó. La pregunta es qué aprendió. Caso 9. El dispositivo que anulaba la gravedad, los experimentos de Townsend Brown. En 1921, siendo apenas un adolescente, Thomas Townsend Brown observó algo que cambiaría el curso de su vida: un objeto cargado eléctricamente parecía perder peso. Décadas más tarde, Brown desarrolló lo que llamó el efecto Biefeld-Brown. La aplicación de altos voltajes a condensadores asimétricos generaba un empuje direccional sin partes móviles. En otras palabras, un sistema que parecía anular parcialmente la gravedad. Durante los años 40 y 50, Brown trabajó bajo contratos militares altamente clasificados. Construyó discos metálicos que, al ser energizados, se desplazaban verticalmente sin propulsión convencional. Testigos militares describieron demostraciones en las que los dispositivos se elevaban silenciosamente, desafiando la explicación aerodinámica. En 1952, la Marina de financió pruebas a gran escala bajo el nombre clave Project Winterhaven. Los resultados nunca se publicaron. Pero ocurrió algo revelador. En 1957, toda mención pública al efecto fue abruptamente desacreditada. Artículos científicos desaparecieron. Brown fue retratado como un excéntrico. Sus trabajos, reclasificados. Sin embargo, memorandos internos filtrados décadas después indicaban que el fenómeno no había sido refutado, sino absorbido por programas aeroespaciales clasificados. La explicación oficial: error experimental. El contexto real. Un sistema de propulsión sin combustible cambia toda la ecuación estratégica del planeta. Brown murió en 1985. Sus últimos trabajos siguen sellados. Caso 10. La máquina que veía el pasado, el proyecto Looking Glass. Entre todos los proyectos eliminados, uno destaca no por lo que prometía, sino por lo que supuestamente ya había logrado. El proyecto Looking Glass aparece mencionado en documentos fragmentarios, transcripciones filtradas y testimonios indirectos de personal con autorización de alto nivel. Su objetivo no era viajar en el tiempo. Era observarlo. Según los informes, el dispositivo utilizaba campos electromagnéticos altamente focalizados para acceder a información contenida en el propio tejido del espacio-tiempo. No imágenes simbólicas. No predicciones estadísticas. Observación directa.
Los operadores describían la experiencia como mirar a través de una ventana. Al principio, el sistema solo permitía visualizar eventos pasados. Más adelante, surgieron resultados inesperados, líneas temporales divergentes, eventos que no coincidían con la historia registrada. En 1972, el proyecto fue suspendido de emergencia. La razón oficial nunca se comunicó. Pero una transcripción parcialmente filtrada menciona una advertencia interna. El sistema deja de mostrar futuros variables. Todas las trayectorias convergen. Tras ese punto, el dispositivo fue sellado. El personal reasignado. Los registros, fragmentados. Hoy, el proyecto Looking Glass es oficialmente un mito. Pero en archivos internos, sigue figurando como no divulgable por razones existenciales. 10 inventos. 10 contextos distintos. 10 finales casi idénticos. Inventors desacreditados. Laboratorios cerrados. Archivos sellados. Tecnologías que desaparecen justo cuando dejan de ser teóricas y se vuelven funcionales. El patrón es claro. No se eliminan los inventos que fracasan. Se eliminan los que funcionan demasiado bien. Aquellos que alteran modelos económicos, equilibrios militares o estructuras de control. Aquellos que no pueden regularse, medirse o monetizarse sin perder su esencia. La pregunta, entonces, no es si estos inventos existieron. La pregunta es, ¿por qué todos fueron detenidos exactamente en el mismo punto? Quizá el progreso no desaparece por falta de genio, sino por exceso de consecuencias. La próxima vez que escuches que esa tecnología es imposible, recuerda esto. Algunas cosas no se borran por ser falsas, sino por ser demasiado reales. Si conoces otros casos que nunca llegaron a los libros de historia, si has visto documentos, patentes o testimonios olvidados, la conversación no termina aquí, porque el conocimiento prohibido solo sobrevive cuando alguien se atreve a recordarlo. Este canal existe para examinar preguntas como estas con calma y rigor. Si ese enfoque le interesa, puede suscribirse.